Mi nombre es Jocelyn Guadalupe Montalvo Iba y voy a presentar el artículo que se titula Asociaciones longitudinales entre el ambiente social natural construido del vecindario y la salud mental, una revisión sistémica con metaanálisis. Este artículo se publicó en el 2022. Los autores son Yu Wen-sui, Dick Eteman y Marco Helbich. Este artículo tiene un factor de impacto de 4.08. Para comenzar con esta exposición, abordando lo que es la parte de la introducción, se nos menciona que los trastornos mentales son un importante problema de salud pública y que actualmente hay cada vez más evidencia de que los entornos de la vida de las personas, incluyendo las dimensiones social, natural y construido, que se refiere a esta parte de la organización, tienen una relación con la salud mental. Y esta relación, que tienen estas dimensiones, se han estudiado más que nada meramente como abordajes de manera transversal, y esto pues no evalúa las exposiciones a lo largo del tiempo, por lo que se ha optado más por los diseños longitudinales, porque estos brindan una oportunidad de examinar los efectos ambientales causales sobre la salud mental y cómo estos cambios ambientales se relacionan con la trayectoria que tiene la salud mental. Bueno, para continuar con esta cuestión de la revisión sistémica, en este caso se hicieron 6 revisiones sistémicas sobre asociaciones longitudinales entre el entorno vecinal y la salud mental. Estas revisiones exhibieron 3 tipos de limitaciones, que, la primera, por ejemplo, es que estas 3 revisiones solo evaluaron una única característica del vecindario, que fueron los espacios verdes, el estatus socioeconómico del vecindario, que se ubica con las siglas SES. También, pues, el hecho de que solamente se evaluara como tal el crimen. Y con respecto a la otra limitación, pues está que 2 de las revisiones solo evaluaron ambientes sociales físicos y pues que las poblaciones de estudio se limitaron a adultos mayores, solo se restringieron a adultos mayores. La última de estas limitaciones constituye que una de las revisiones proporcionó solamente una síntesis narrativa sobre las relaciones entre lo que es el ambiente de vida y la salud mental. Sin embargo, no proporcionó alguna evidencia metaanalítica. Y pues para abordar la brecha de investigación, se revisó sistémicamente la evidencia de las asociaciones longitudinales entre lo que es el entorno social del vecindario, el entorno natural o ambiente natural y el ambiente construido versus lo que sería la depresión, ansiedad y trastorno mental común. Con trastorno mental común se engloban los que son síntomas de depresión y ansiedad. Y es importante mencionar el objetivo de este estudio o este artículo, que es el evaluar la relación entre los ambientes sociales, naturales y construidos de los vecindarios y múltiples resultados de salud mental. Continuando con el segundo apartado, se nos menciona que, como parte del método, se siguieron las pautas de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, entre paréntesis PRISMA, que los llevó a seguir como tal un protocolo, el cual fue registrado en lo que es Próspero. Este protocolo de revisión fue lo que ayudó a guiar como tal este análisis hacia pues los diferentes estudios que se tenían contemplados. Continuando, una vez mencionado ya lo del protocolo, siguiendo estas pautas, pues se llegó a lo que fueron los criterios de elegibilidad, las estrategias de búsqueda y selección de estudios.
Primero, empezando por lo que es el criterio de elegibilidad, cabe destacar que se incluyeron artículos de revista revisados con los siguientes criterios que fueron siguiendo obviamente el marco de población, exposición, resultados. El primer criterio de inclusión fue que las poblaciones de los estudios seleccionados estaban compuestas por adultos mayores a 18 años. El segundo criterio fue que en estos estudios seleccionados los participantes fueron evaluados inicialmente por sus niveles de depresión, ansiedad y trastornos mentales comunes. Y como mínimo se les realizó una evaluación con respecto al seguimiento. Y bueno, en cuanto a esta parte de las estrategias de búsqueda, se realizaron las búsquedas en 5 bases de datos que fueron Web of Science, Scopus Ambas, PubMed y PsycInfo. Después, para esta parte de la selección de estudios, pues como tal, los registros elegibles se descargaron e importaron al paquete del software Mendeley Reference Management. Y pues el primer autor examinó los títulos y resúmenes de los estudios que se estaban consultando para determinar su elegibilidad. Y bueno, continuando con esta parte del método, se menciona la extracción de datos y el resumen narrativo, donde se comenta que los datos que se extrayeron de los estudios seleccionados fueron el año de publicación, la ubicación, las medidas de salud mental, los entornos sociales, naturales y construidos, y las características de las medidas longitudinales de cada estudio. Con respecto al riesgo del sesgo dentro de los estudios individuales, se menciona que se utilizó The Quality Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies para evaluar este riesgo en los estudios y siguiendo la práctica previa. Sin embargo, se menciona que esta herramienta de evaluación se diseñó inicialmente para estudios que incorporaran una exposición única, es decir, un resultado único y participantes que fueran únicamente de un país, de modo que cada ítem tenía que calificarse como cumplido, un punto, o como no cumplido, no aplicable o no se puede terminar con 0 puntos. Sin embargo, como en este análisis o en esta revisión, algunos de los estudios incorporaron más de un factor. Esto pues se tuvo que rediseñar. Más que nada pues esto de los criterios de puntuación para cada ítem para facilitar pues el manejo adecuado del análisis. Entonces, continuando con lo que es la parte del metaanálisis, se menciona que se dividió la heterogeneidad del estudio en heterogeneidad clínica, es decir, la variabilidad de los participantes, intervenciones y resultados; metodológica, que se refiere a lo de la variabilidad en el diseño de estudio y el riesgo de sesgo; y estadística, que se refiere a la variabilidad en los efectos de la intervención. El modelo de efectos aleatorios aborda la heterogeneidad estadística. Sin embargo, la heterogeneidad de los estudios incluidos fue de naturaleza clínica y metodológica, y esto se refiere a lo que es la diversidad en las exposiciones ambientales y sus evaluaciones, así como a la diversidad en los diseños de los estudios longitudinales que no pueden abordarse de manera adecuada mediante el modelo de efectos aleatorios. Y para superar este problema de lo que era la heterogeneidad y la resultante incomparabilidad de los tamaños del efecto, se utilizó el método ponderado para calcular el conjunto de valores en lugar de tamaños de efectos agrupados. Y pues bueno, se agruparon estas relaciones entre el mismo entorno vecinal y el resultado de la salud mental y las direcciones de estas relaciones junto con el valor. De esta manera se extrajo dicho valor o dichos valores, y al menos 5 de estas relaciones, es decir, pues los varios estudios que proporcionan estas múltiples relaciones, se consideraron suficientes para
realizar lo que fue la síntesis metaanalítica. Estadísticamente se consideraron 5 puntuaciones como significativas, mayores a 5 puntuaciones. Eran consideradas estadísticamente suficientes para realizar pues este análisis metaanalítico. Con la parte de los resultados, se menciona la recuperación de datos que se identificaron 6.785 estudios, de los cuales únicamente se examinaron 4.006 artículos y 143 fueron estudios elegibles, para después excluir 113 de estos y quedarnos únicamente con los estudios finales que sí cumplieron con estos criterios de inclusión. Ya más adelante, en la siguiente diapositiva, se puede observar una imagen donde se menciona esta parte de la recuperación de datos. Continuando con los lugares de estudio, pues se nos menciona que los estudios revisados procedían de 11 países diferentes. Sin embargo, pues se pudo observar que la mitad de estos fueron estudios estadounidenses y la mayoría de los estudios restantes fueron provenientes de Suecia, de Reino Unido, de Países Bajos y de Japón. Para esto también se nos menciona la población de estudio, que pues bueno, los tamaños de la muestra oscilaron entre lo que fueron 109 a 6.998 personas. La mitad de estos estudios pues reclutaron a personas que eran mayores a 50 años y pues estos estudios se centraron en temas específicos. Continuando con la parte de resultados, aquí se puede observar lo que es la figura 1, que es en la que se nos aborda, o bueno, que nos ayuda a abordar esta parte de la recuperación de datos. Aquí se menciona las diferentes partes para llegar a esto de la inclusión, la elegibilidad y la inclusión de los estudios seleccionados. Se menciona primero lo que es la parte de la identificación, donde se menciona aquellos registros identificados en la base de datos. Aquí se mencionan las diferentes bases de datos ya mencionadas en la anterior diapositiva. Luego viene lo que es la parte del screening, donde se menciona que los artículos duplicados, pues bueno, fueron eliminados. En este caso fue un total de 2.779 artículos, para después continuar con la parte de los registros seleccionados, según pues los títulos y resúmenes. En este caso se excluyeron 3.863 artículos de 4.006. Continuando con la elegibilidad, pues bueno, aquí menciona artículos de texto completo evaluados para determinar su elegibilidad, que en total fueron 143. Aquí se menciona aquellos artículos de texto completo que fueron excluidos por diferentes circunstancias o diferentes criterios que no fueron cumplidos. Para pues al final mencionar que se incluyeron en la síntesis total narrativa pues 30 artículos. Prosiguiendo con el siguiente punto, que es la evaluación longitudinal del resultado, como tal se nos menciona que se lograron identificar 4 tipos de diseños longitudinales en estos estudios seleccionados, de los cuales el 77% de los estudios pues analizó lo que fue la salud mental en el seguimiento, mientras que el 23% únicamente evaluó una puntuación de cambio de resultado entre lo que fue el inicio y el seguimiento como una variable dependiente. Esto nos lleva a lo que son los resultados de salud mental, en el cual se nos menciona que 23 de 30 estudios evaluaron lo que fue la depresión como un resultado. Esto equivale a lo que es el 77%, mientras que 7 estudios únicamente evaluaron el trastorno mental común y pues se pudo observar también que la ansiedad se examinó únicamente en 4 estudios. Y pues ya mencionando esta parte, también nos dan
datos acerca de lo que fue el ambiente vecinal, que en los estudios pues seleccionados únicamente en 20 se examinaron lo que fueron las 9 dimensiones del ambiente social, que pues aquí se nos menciona que fue más que nada la cuestión de los ingresos, la educación y la ocupación, la seguridad del vecindario, el desorden y las molestias, y también pues esta parte de la violencia vecinal. Cierta parte se observó que abarcaron lo que fue la dimensión de la estabilidad residencial y la heterogeneidad demográfica, mientras que en los estudios pues se centraron más en cuestiones de ambientes naturales, en esta cuestión de lo que es la calidad de los espacios verdes y espacios azules. Y bueno, continuando con esta parte de los resultados, se menciona el asesoramiento de exposición, donde pues bueno, se menciona que utilizaron diferentes enfoques para evaluar los ambientes del vecindario. Entre ellos, pues, en 3 estudios utilizaron sistemas de información geográfica, en 11 pues utilizaron estas unidades administrativas, y en 8 estudios pues se permitió que los participantes delimitaran la extensión de lo que sean sus ambientes de vida o vecinales. En cuestión de la evaluación de la calidad y riesgo de sesgo, pues bueno, se nos menciona que esta evaluación de calidad reveló que el 30% de los estudios exhibieron un riesgo de sesgo bajo y el 70% un riesgo de sesgo moderado. Y pues se puede observar en la figura 2, en la gráfica, donde la parte azul señala los, digamos, como criterios cumplidos, los no cumplidos en color naranja. No se puede determinar o no aplicable o no como reputado en gris, y el amarillo nos menciona las múltiples exposiciones, resultados o países, y pues se puede observar cómo es que la mayoría se puntúa en riesgos de sesgo moderado. Y bueno, ya por último, en esta parte de lo que son los resultados, se nos muestra una tabla que es la de los resultados metaanalíticos. Aquí se nos menciona pues cada una de las partes analizadas de los diferentes apartados que mencionan cuestiones de salud mental y la relación con el ambiente. Entonces, primero nos menciona lo que es la depresión y el ambiente vecinal. Aquí se informaron 42 relaciones entre el entorno social y la depresión en el vecindario en 19 de los estudios. Las 5 estimaciones de estas relaciones mostró que lo que era el estatus socioeconómico del vecindario compuesto tuvo una asociación de manera negativa con los niveles de depresión, y se puede observar al tener una puntuación en la tabla de 0,007, mientras que el estatus socioeconómico del vecindario, de un solo vecindario, mostró una única asociación una única relación nula con los niveles de depresión, que también se puede observar en la tabla con el 479. Basado en estas 14 relaciones, pues la cohesión social cuestión de vecindario, pues obtuvo un 0,463, lo cual se encontró que estaba relacionado de manera insignificante con lo que es la depresión. Continuando, viene lo que es la urbanicidad, que se relacionó positivamente con los niveles de depresión. Obtuvo un 0,012, que está basado en la combinación de las 5 relaciones informadas. Sin embargo, pues también se encontró que esta relación entre los espacios verdes disponibles y la depresión era insignificante. Obtuvo una puntuación de 0,647. Esto es en cuanto a depresión. Continuando con la ansiedad y el ambiente del ambiente del vecindario vecinal, pues se informaron lo que fueron como
10 relaciones entre los ambientes vecinales y la ansiedad. Sin embargo, pues estos entornos, estos ambientes, refiriéndonos a lo que es el estatus socioeconómico del vecindario, la estabilidad residencial, los espacios verdes disponibles y la proximidad de carreteras y la urbanicidad, se informaron pues en menos de 5 de los estudios revisados. Esto a su vez pues nos impidió lo que fue el metaanálisis de pues estas asociaciones específicas. Continuando con lo que fue el trastorno mental común y el entorno vecinal, pues bueno, aquí se nos menciona que hubo una asociación agrupada no significativa entre estos tipos de espacios verdes disponibles y lo que es el trastorno mental común en 10 de las relaciones, y se puede observar con un 1.000 en la tabla. En cuestión de trastornos mentales agrupados y el entorno vecinal, se encontró que el estatus socioeconómico compuesto del vecindario se relacionó de manera negativa con los niveles de trastornos mentales agrupados, con una puntuación de 0,002, mientras que la urbanicidad de lo que es el entorno del barrio se relacionó de manera positiva con los niveles de trastornos mentales agrupados, con un 0,005. Y bueno, ya continuando con la siguiente parte, que es la discusión, se nos mencionan los principales hallazgos de esta revisión sistémica de metaanálisis en los 30 estudios. Como primer hallazgo se nos menciona la evidencia indicativa de que el SES, que se refiere al estatus socioeconómico del barrio o del vecindario, se relaciona negativamente con los niveles de depresión y trastornos mentales agrupados, mientras que la urbanicidad sí se relacionó de manera positiva con los niveles de depresión y trastornos mentales. Y el otro hallazgo fue que pues no hubo una evidencia clara de que las características ambientales naturales estuvieran relacionadas significativamente con pues, los resultados de la salud mental. Bien, ahora continuando con esta explicación de los hallazgos y evidencias disponibles, pues bueno, se nos menciona que en cuestión al estatus socioeconómico de los vecindarios, pues se encontró lo que fue una relación negativa con la depresión en lo que son la población de adolescentes y adultos en países de altos ingresos. Mientras que en uno de los estudios se pudo observar que el estatus socioeconómico del vecindario se asocia de manera inversamente con la depresión en los adultos mayores, y pues que esta relación se podría deber a cuestiones de que pues las personas que viven en vecindarios de nivel socioeconómico bajo tienen más probabilidades a experimentar un mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales debido a esta presencia de factores estresantes. Y bueno, con respecto a la urbanicidad, que se relaciona de manera positiva con la depresión y los trastornos mentales agrupados, se menciona que la prevalencia combinada de estos trastornos psiquiátricos en los países de altos ingresos, pues bueno, es mayor en áreas urbanas que en las rurales. Y esto es debido a las posibles tendencias a lo que es el estrés social causado por lo que es el hacinamiento, la competencia excesiva entre vecinos y el aislamiento social. Esto está más extendido en pues, áreas urbanizadas, lo que pone pues, a los residentes urbanos en un mayor riesgo de sufrir trastornos mentales. Continuando con los espacios verdes disponibles, pues estos no se relacionaron con resultados de salud mental. Sin embargo, pues más que hablar de la cantidad de espacios verdes, los beneficios para la salud mental pueden surgir a través de la calidad de esos espacios verdes. Es decir, los efectos de apoyo, pues como tal, van más hacia la calidad de los espacios verdes, y estos pueden variar con respecto a los grupos de población específicos. Para algunos pueden ser más fuertes que para otros. Continuando, se nos menciona en el apartado de fortalezas y limitaciones que algunas de las fortalezas pues fueron el hecho de que
se hizo una revisión más completa. En esto en términos de múltiples entornos vecinales y pues el hecho de que se incorporaran los hallazgos longitudinales más recientes. Esto nos lleva al siguiente punto de la fortaleza, que es la ampliación del resumen narrativo. Esto mediante el uso del metaanálisis que se hizo de manera individual para estas múltiples características ambientales, sociales, naturales y construidas que se abordaron a lo largo del artículo. Pues sin embargo, también se mencionan las limitaciones, que es que pues una de ellas es el hecho de haberse realizado un metaanálisis únicamente para 8 características ambientales de los vecindarios, pues porque algunos aspectos se valoran con combinaciones comparables de exposición y resultado con poca frecuencia. Otra de las limitaciones pues, fue el hecho de que solo se incorporaran estudios ahí publicados en inglés. Esto debido a que pues, posiblemente se pierda el hallazgo o hallazgos relevantes publicados en otros idiomas y en otro tipo de literatura. Otra de las cuestiones limitantes fue el hecho del desvío en las pautas Prisma, ya que las publicaciones solo fueron seleccionadas y revisadas por un primer autor. Pero sin embargo, se muestra en otra parte que la sección de estudios realizada por una sola persona conduce a un sesgo de selección insignificante. Y pues como otra de las limitaciones se menciona que muchas de las variables ambientales se pueden medir de múltiples maneras. Entonces, pues esto también lleva a una limitación. Con respecto a las implicaciones para el progreso en el futuro, se menciona que se debe de dar prioridad en lo que es la investigación conceptual y metodológica para estudios futuros, a emplear una perspectiva del curso de vida, es decir, darle un seguimiento, implementar datos ambientales que varían en el tiempo, es decir, no únicamente medirlos de una única vez, sino como tal, esto pues llevarlo a cabo de manera secuencial. Utilizar metodologías comparables para evaluar las características de los vecindarios y explorar modificadores de efectos a nivel de vecindario. Y por último, se concluye en este artículo a través de esta revisión sistémica una evidencia más actual y sólida de que el estatus socioeconómico del vecindario compuesto pues no se asocia de alguna manera con la depresión y con los trastornos mentales agrupados. Sin embargo, la urbanicidad de lo que vendría siendo el vecindario se asocia o se relaciona de manera positiva con la depresión y trastornos mentales agrupados, mientras que otras exposiciones ambientales naturales no mostraron alguna relación con estas variables que vendría siendo la depresión, la ansiedad y los trastornos mentales agrupados. Y pues bueno, estas son las referencias bibliográficas. Agradezco la atención prestada y